Qué bendición poder tener la oportunidad de que también pueda llegar hasta las personas que no están con nosotros físicamente, pero están unidas a nosotros en el Espíritu. Mis amados santos de Dios, Iglesia Santa, hoy vamos a continuar con el tema que teníamos la vez pasada, donde vimos el juicio de Jesús. ¿Se recuerdan que vimos el juicio de Jesús? Hoy vamos a ver la ejecución de la sentencia y posteriormente veremos la resurrección. Pongan mucha atención, por favor, porque va a haber mucha revelación de la palabra de Dios. Y esto no es por casualidad. El Señor me dice, predica sobre la crucifixión y sobre el rapto. Entonces son las dos cosas que nosotros debemos de recibir y de poder manejar como cristianos, porque es el todo del cristiano. Muy bien, ¿se recuerdan ustedes que Jesús fue llevado ante Pilato? Y Pilato tomó la equivocación más terrible de su vida, que fue crucificar al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba buscando los beneficios de este mundo. Cada vez que nosotros busquemos los beneficios de este mundo, en lugar de buscar la voluntad de Dios, vamos a estar equivocados, vamos a errar en nuestras decisiones. Entonces, vemos nosotros que la sentencia fue morir crucificado. ¿Y cuál es el significado de la cruz, mis amados hermanos? El significado de la cruz es el instrumento de salvación para la humanidad. Es un instrumento que Dios usó para la salvación y el regalo de la vida eterna para todos los que recibamos a Jesús, dice su palabra. Pero también es un instrumento del amor más elevado de Dios Padre para nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios Padre permitió que Jesucristo fuera a la cruz, tanto Dios Padre como el Hijo sufrieron de una manera semejante la crucifixión. Entonces vemos que también la crucifixión es la esencia del amor de Jesucristo por cada uno de nosotros. Dice la palabra que Jesucristo fue desfigurado. Por eso es que Pilato dice, he aquí el hombre, porque no se reconocía, era alguien irreconocible. Entonces dice, el hombre que ustedes me trajeron es este, aquí está. Ahora, veamos nosotros lo que dice en Lucas 9:22. Jesucristo ya eh, anunciando proféticamente lo que iba a pasar. Aquí está hablando Jesucristo y dice, es necesario. Cuando en la Biblia les aparezca es necesario, es un elemento para que pueda darse la victoria. O sea, sin ese elemento no hay victoria. Entonces es necesario, dice Jesús, que el Hijo del Hombre, ustedes van a ver que en la Biblia aparece el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Cuando dice el Hijo del Hombre se está refiriendo a Jesús al 100% hombre. Y cuando digan el Hijo de Dios, se está refiriendo a la divinidad de Jesús al 100%. Entonces, Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Lo que tuvo que sufrir como hombre, lo sufrió. O sea, cuando algunos pensamos que Jesús, porque era el Hijo de Dios, aguantó la cruz y tuvo poder y fuerza para caminar hasta la crucifixión, no es cierto. Si ustedes se recuerdan, Jesús fue ayudado porque en sus fuerzas humanas desfallecieron. Ahora, entonces dice
es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y por los escribas y sea muerto. ¿Y qué más dice? Y resucite al tercer día. Aleluya, gloria a Dios. Ahora vemos nosotros que Jesucristo entregó voluntariamente su vida. ¿Por qué? Por el pecado y la muerte que reinaba entre los hombres. ¿Por qué fue que Jesús entregó su vida voluntariamente? Para cumplir con la voluntad de Dios. Y eso es lo más importante cuando nosotros ponemos delante de nuestra voluntad la voluntad de Dios. Ahora, ¿para qué Él cumplió la voluntad de Dios? Y es para dar gloria a Dios. Miren, mis amados santos, nosotros a veces nos ponemos mal cuando alguien nos falta el respeto. Nos ponemos mal cuando alguien no nos honra. Pero todo eso ya fue cargado por Cristo. Entonces, vamos a entrar a la ejecución de la sentencia de la crucifixión. Y nos vamos a ir, y por favor acompáñenme a Mateo 27, 27. En Mateo 27, 27 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. Reunieron alrededor de él a toda una compañía. Aquí Jesús cambia de las autoridades judías y pasa a la autoridad romana. Y la autoridad romana entonces toma el control del castigo a Jesús. El pretorio era el tribunal que estaba sentenciando a Jesús. Ahora dice que ellos se reunieron alrededor de él para avergonzarlo. ¿Por qué? Porque el mundo no pudo reconocer que él era el Hijo de Dios. Ahora, en aquel entonces no lo reconocieron. Igual que Pilato. Pilato decía en dónde o cuál era la verdad. Él la tenía enfrente, pero no pudo reconocer la verdad. Ahora, el mundo tampoco está reconociendo la verdad de Dios, ni tampoco la revelación de Dios que es a través de Jesucristo y de su palabra. Tampoco. Uno dice, ¿y cómo pudieron estar tan ciegos? Pero ahora también el mundo está ciego. ¿Por qué? Porque dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de Cristo, que es el Evangelio. Ahora, mis amados hermanos, la palabra de Dios dice que no va a haber oportunidades segundas. La gente piensa y dice, porque yo también así pensaba antes, crecí en una familia que creía que cualquier persona fallecía y con 9 días de oración se salvaba. Y eso no es cierto, eso no existe. No es cierto, solo hay oportunidad, solo hay un camino, solo hay una verdad. Y esa verdad es Jesús. Dice en Hebreos 9:27, y de la manera que es establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. O sea que el hombre
tiene solo una oportunidad de ser salvo. Y es ahora que está con vida. Mientras hay vida, hay esperanza. Porque después de lo que Él haga en este mundo, lo que viene es el juicio. El juicio. ¿Y el juicio qué es lo que hace, mis amados santos? Separar. Juicio significa separar. Inocentes, culpables. Incrédulos, crédulos. Luz, tiniebla. Eso significa el juicio de Dios. Ahora, dice en Mateo 27, 28, y aquí viene una revelación preciosa, mi amado santo, recíbala. Y dice, desnudándole, le echaron encima un manto escarlata. ¿Por qué le echaron encima un manto escarlata a Jesús? La respuesta es la siguiente. Veamos lo que dice en Isaías 1:18. 740 años antes que naciera Jesucristo. Dice la palabra del Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Aquí a Jesús le pusieron el manto escarlata, el manto del pecado. ¿Por qué? Porque Él se tenía que hacer pecado, aunque nunca pecó. Pero no es por gusto que Isaías haya sido inspirado por el Espíritu Santo y escribir 1:18. Ahora, dice Mateo 27, 29 al 31. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo, salve Rey de los judíos. Y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. ¿Era necesario todo ese daño que le hicieron? No, no. Por eso Él llevó todos esos sacrificios, todos esos vituperios, todas esas deshonras, faltas de respeto por usted y por mí. Dice en Mateo 27, 32, 34. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Por qué creen ustedes que no quiso beber? Yo cuando veía esas películas, ¿saben qué pensaba? Que era porque le habían dado esa bebida amarga, vinagre con hiel. Pensaba yo que no le gustaba, que él quería agua pura. Yo creía eso, porque no sabía. Pero él no quiso beber esa bebida porque esa bebida era un anestesiante para mitigar el dolor. Él no quiso beberlo porque tenía que sufrir absolutamente todos los dolores. Dice en Mateo 27, 36, 37. Y sentados le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Su causa es el número del caso, que nosotros sabemos a qué se refiere eso. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Esta es una descripción mesiánica del Rey de Reyes, ungido para reinar en el reino eterno de Dios. Dice Mateo 27, 38, síganme por favor.
Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo: tú que derribas el templo, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo. ¿No se puede salvar? Si es el rey de Israel, descienda ahora, si le quiere, porque ha dicho: yo soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Esas injurias y esas blasfemias solo se pueden dar en contra de Dios. Y Jesús era Dios. Entonces, vemos nosotros que hasta ahí todo pareciera una aparente derrota para Dios. Pero hay un cambio. Hay un cambio y vamos a Filipenses 2, 8 al 11. Y dice la palabra del Señor: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Amén. Ese es el cambio. Hasta ahí habían blasfemias, deshonras. Ahorita Jesús es exaltado hasta lo sumo, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, y que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para adorar. Ahora dice Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Aquí hay dos números. Ustedes sepan que la numerología en la Biblia tiene un significado especial. Dice: y desde la hora sexta. El 6 significa gracia. No es como hemos aprendido que dicen 6, 6, 6, el número de la bestia, es otra cosa. Pero el número 6 significa gracia. Cuando Dios crea al hombre, lo crea ¿en qué día? Día sexto. Es la gracia de Dios. Ahora, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Entonces, a la hora sexta, Él fue crucificado. Y Él termina el proceso de la redención cuando dice: consumado es, a la hora novena. El número 9 significa propósito. Propósito de Dios. Cumplimiento de propósito. Pero vean ustedes lo que dice también en Éxodo 10, 21 y 22. Yo les pido que me sigan, por favor, porque hay mucha revelación del Espíritu Santo en toda esta prédica. Dice Éxodo 10, 21 y 22. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. El número 3 también significa revelación. A los 3 días resucitó Jesús. Y entonces dice 3 días. Las tinieblas fue la novena plaga. Miren cómo tiene una relación
tan hermosa la palabra de Dios. Solo el Espíritu Santo pudo hilvanar todo ese tejido que viene desde el principio hasta nuestros días y hasta el fin de nuestros días. Ven ustedes que esa novena plaga llegó a todo el pueblo de Egipto. Pero dice la palabra de Dios que en el pueblo donde estaba Israel, que era Gosén, el lugar donde nace Moisés, solo ahí había luz. Imagínense ustedes eso, qué hermoso. Mis amados santos de Dios, la oscuridad y la redención tienen una relación. Recuérdense que aquí estamos hablando de la redención del pueblo de Israel cuando es sacado de Egipto. La última plaga, la novena plaga, perdón, es la oscuridad. Posteriormente es la muerte. Es la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Pero miren ustedes, ¿cómo es que la oscuridad trae la redención? Y la redención trae la resurrección de Cristo. Y esa es la victoria. El resultado de la cruz es la resurrección. Amén. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo en arameo dice lama, que significa ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Y la respuesta es: porque Él se hizo pecado por nosotros. Y por eso es que hay una desconexión entre Dios Padre y Dios Hijo. Tenemos que entender eso. A mí me costaba entender eso, por qué Dios Padre le había dado la espalda a Jesucristo. Y Él dice: ¿por qué me has abandonado? Porque hay una desconexión debido al pecado. Dice Mateo 27:47, perdón. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: este a Elías llama. ¿Por qué? Porque ellos conocían la profecía de Malaquías 4:5. Malaquías 4:5 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y dice Mateo 27:48. Miren esto, ahorita hay revelación, mis amados santos de Dios, por medio del Espíritu. Al instante corriendo uno de ellos, los romanos que estaban ahí, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña la dio a beber. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Vean ustedes lo que dice en Éxodo 12:8. En Éxodo 12:8 lo que dice es de que ahí están los tres elementos. Éxodo 12:8 tiene los tres elementos necesarios para la redención, para la Pascua. Y dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Ese es el cordero. El primer elemento esencial para la fiesta de la redención es que haya cordero. Segundo, panes sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Porque la levadura simboliza el pecado. Y el único pan sin levadura que había aquí en la tierra era Jesús. Y dice: hierbas amargas no comerán. Entonces, cuando este romano corre y le lleva la esponja de vinagre con hiel, se cumplen los tres elementos para la redención. Pero los otros decían:
veamos si viene Elías a librarle. ¿Por qué? Porque ellos conocían, pero no quisieron obedecer. Ellos sabían lo que iba a pasar. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. De nuevo enfatiza la palabra que clamó. ¿Por qué? Si ya no tenía fuerzas. Entonces aquí nos damos cuenta nosotros que Dios entregó su vida voluntariamente. ¿Por qué? Porque Él era la ofrenda de la Pascua, de la fiesta de redención para la humanidad. Ahora, a Él nadie le quitó la vida, Él la ofrendó. ¿Por qué? Porque era el propósito de su primera venida. Amén, ese era el propósito de Jesucristo. Y ese fue el acto más elevado de amor de Jesucristo por cada uno de nosotros. Ahora nosotros también tenemos una elección que hacer, mis amados santos. Y es también ir a la cruz. Nosotros podemos ir a la cruz o dejamos de ir a la cruz. Algunos prefieren seguir al mundo que seguir a Cristo, porque el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Ahora, por eso es que en Gálatas 2:20 dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es ir a la cruz. ¿Queremos ir a la cruz? Muramos a nuestra voluntad. ¿Queremos ir a la cruz? Muramos a nuestros deseos. Que la voluntad de Dios sea nuestra voluntad. Y que la vida de Dios que nos manda a través de Cristo viva en nosotros por medio del Espíritu Santo. Dice Mateo 27:51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Aquí hay revelación para nosotros. El velo era tan grueso que no se podía romper de ninguna manera, pero no se rompió de abajo hacia arriba, se rompió de arriba hacia abajo, se rompió del cielo a la tierra. Ese es el mensaje. ¿Y quién era el único que podía ingresar al lugar santísimo antes, mis amados santos? Solo el sumo sacerdote. ¿Y cuándo hacía eso el sumo sacerdote? Era una vez al año en la fiesta de Yom Kippur, que significa la fiesta de la expiación o del arrepentimiento. Solo una vez al año entraba el sacerdote. Y ahí se rompió el velo. ¿Por qué? Porque dice la carta de Hebreos que Jesucristo entró por ese velo. Y ese es el camino que dejó establecido para nosotros. Por eso es que dice: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Además dice que hubo un gran terremoto, dice. Y cuando nosotros veamos en la Biblia que se habla de un terremoto, mis amados hermanos, es porque la Biblia nos está diciendo que va a haber un evento de aplicación global, mundial. Por eso es que hubo un terremoto, porque vino la redención a la humanidad. Y dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, dice Mateo 27:52. 27:52 dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Por qué se levantaron esos muertos de los sepulcros? Porque
Era el resultado de la cruz. El resultado de la cruz es la resurrección. Amén. Y esa fue la victoria de Jesús. Dice Mateo 27:53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad, a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. O sea, después de que él murió y después que él resucitó, vinieron estos, porque dice la palabra de Dios en Colosenses 1:18 que él es el primogénito entre todos los muertos. Porque estos muertos volvieron a morir. Estos muertos no se levantaron y quedaron eternamente y para siempre, porque si no estuvieran con nosotros. Ellos fueron revividos por el efecto de la crucifixión de Dios, que es la resurrección. Pero estos muertos caminaron y se volvieron a morir, igual que Lázaro. Amén. Ahora, dice Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, o sea, cuidándolo, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios, reconocido por todos los que estaban ahí, gentiles, judíos. Dice Mateo 27:55. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea. Cuando se habla de las mujeres con un papel preponderante en la Biblia, siempre se refiere a la redención. Sepan, cuando aparecen las Marías, cuando aparecen las mujeres, está hablando de la redención, la Biblia. Y cuando hablan de Galilea, porque dice que muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea. Cuando vean ustedes Galilea en la Biblia, significa revelación. Aquí el propósito era que estas mujeres revelaran al Redentor de la humanidad, Jesucristo. Ese es el punto. Ahora dice Mateo 27:57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este José de Arimatea no era cualquier hombre. Ese José de Arimatea era un líder del Sanedrín. Era un judío que tenía poder juntamente con Nicodemo, ¿se recuerdan? Esos dos eran líderes, no eran cualquier judío del Sanedrín. Recuérdense que habían dos Sanedrín. El Sanedrín que tenía 71 miembros, que fueron los que crucificaron a Jesús. Y ahí había un pequeño Sanedrín que tenía solo 23 hombres. Consejo pequeño y el gran Sanedrín. Ellos eran líderes del Sanedrín. Pero dice Mateo 27:62 al 66, ya vamos a ir terminando, por favor, síganme con cuidado. Al día siguiente, que es después de la preparación, ¿de qué? De la preparación del Cordero, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces resulta, mis amados santos, que todos reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, vean ustedes, solo como referencia, Juan 19:40. En Juan 19:40 dice:
Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, habiendo un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y aquel sepulcro estaba cerca, y ahí pusieron a Jesús. Entonces vemos que ahí aparece José de Arimatea pidiendo el cuerpo de Cristo, envolviéndolo en sábanas, según él, y con especies aromáticas. Entonces vemos que ya no estaba solo José de Arimatea, sino también estaba Nicodemo con él. Pero se recuerdan ustedes que este Nicodemo fue a oscuras con el Señor, a escondidas, a preguntarle cómo era que se nacía de nuevo. Pero aquí, este Nicodemo ya fue de día, ya no le importó lo que decían los demás. Quiere decir que Nicodemo creció en su fe, igual que José y Arimatea, porque dice la Biblia que eran discípulos de Jesús. Ahora, con esa intervención de José de Arimatea y de Nicodemo se cumple la profecía de Isaías 53:9, que dice de la siguiente manera: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Esta profecía, valga la redundancia, la profetizó, la promulgó, la publicó Isaías 740 años antes. Ahora, algunas reflexiones para terminar. Solo por el evangelio de la cruz es que nosotros somos redimidos, amados santos. Solo por medio de la cruz es que se une el cielo y la tierra. Solo por medio de la cruz es que hay redención y vida eterna para nosotros. Solo el poder de la cruz nos hace cambiar nuestra actitud de vida, nuestra conducta. Solo a través del arrepentimiento, por medio de creer en Jesús, es que nosotros podemos cambiar. Porque dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo nos tiene que transformar el entendimiento para ser conformados a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. ¿Y cómo? Dice que nosotros tenemos que pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo digno de alabanza. En eso tenemos que pensar, no pensar en las cosas del mundo, en las cosas de este mundo, porque todo esto va a perecer. ¿Cuánto tiempo de vida nos quede? No lo sabemos. Pueden ser días, pueden ser años. ¿Cuánto queda para que venga Dios por medio de Jesucristo, por su iglesia? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en cualquier momento puede venir y nosotros tenemos que estar preparados, que es la única manera que podemos esperar al Señor, estando preparados. Ahora, mis amados santos, cuando nosotros creemos que hemos tenido o que estamos derrotados, no es cierto, porque veamos que la cruz fue un aparente o una aparente derrota para Dios, pero fue la más grande victoria. Amén. Nosotros tenemos que saber que vamos también a padecer aflicción, penas, angustia, pero cuando estamos en la voluntad de Dios, eso se va a transformar en una victoria más para el reino de Dios. Amén. Nos vamos a poner de pie, por favor. Señor, hoy venimos delante de tu presencia para que podamos
permanecer fieles, aún aunque no se cumplan los anhelos de nuestro corazón. Aún creyendo que las cosas están difíciles, aún creyendo que todo está perdido, Señor, tú siempre nos vas a sorprender con tu poder, con tu autoridad. Señor, dice tu palabra, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, como tú lo hiciste, nosotros también tendremos la bendición de tener grandes cosechas como tu linaje, mi Señor. Señor, ayúdanos a aplicar tu vida santa a nuestra vida. Y que este cuerpo no regenerado, esta carne, Señor, sea dominada por el Espíritu. Porque estamos juntamente crucificados con Cristo, ya no vivimos nosotros. Y lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, que quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Padre, hoy tú me diste en la madrugada una cita bíblica para la iglesia. Permite, Señor, que la puedan tener mis hermanos en su corazón y grabarla, porque tú les hablarás de acuerdo a tus propósitos y a tus planes. Dice el Salmo 55 y 6. A las 5 de la mañana tú me estabas dando este mensaje. Juntadme mis santos. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Juntadme a mis santos significa reunión con el Señor, encuentro con el Señor. Señor, tú sabes el mensaje que le estás trasladando a cada uno de mis hermanos a su corazón. Pero dice que todos tus santos sean reunidos contigo, los que hicieron pacto con sacrificio. Porque los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez de la tierra. Bendito sea Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, y bendito sea su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Aleluya, gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso.